tiempo. Ahí está. 2 almas, 2 mentes. Y vamos a darle un poco de sentido a esto que aparece aquí, porque si no ahora diréis que se me ha ido la olla. Y no es así. Si quiere funcionar, si no a Jessica le tocará trabajar una vez más. ¿Has visto, Jessica? Siempre funciona en el ensayo, pero luego nunca en el culto. Esto es así. Puedes pasar al siguiente, aquí. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Y he empezado por el final, para que podáis entender el título, y a partir de ahí que sea mucho más fácil entender todo lo que vamos a estar hablando, todo lo que voy a estar hablando en esta mañana. Pero es importante que entendamos este título para entender bien todo lo que vamos a hablar y sobre todo para darle un poco de sentido a lo que vamos a leer ahora. En la siguiente, Jessica, nos aparece la palabra en griego del término inconstante que aparece en este versículo, que es divisukos. Para mí, para los griegos seguramente será dicho de otra manera, pero lo cual se traduce literalmente como el título, que quiere decir 2 almas o 2 mentes. Entonces, una persona de doble ánimo se está hablando que es una persona que tiene 2 almas y 2 mentes en un mismo cuerpo. A partir de ahora, que ya entendemos este término, vamos a tirar un poquito para atrás para entenderlo mejor. En la siguiente tendréis toda la cita bíblica, que es Santiago 1, del 5 al 8. Aquí está para los que ni siquiera quieran abrir la Biblia, ya de vagancia máxima, pero que cada uno también lo pueda entender, porque sobre todo quizá la versión que usas en tu día a día te sea mucho más cómoda, pero si no, aquí tienes la ayuda. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hemos hecho un poquito como en las series, ¿no? Que a veces te enseña al final y ahora vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Y yo la primera pregunta que me hacía, si leemos, dice quien tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Por lo tanto, la primera pregunta que me hacía es ¿por qué necesito sabiduría? Obviamente. Y es que todos necesitamos sabiduría. Lo que pasa es que no todos anhelamos recibirla. Es algo que parece que sea opcional para nosotros. Y cuando hablo de sabiduría no estoy hablando de ser el más listo de la clase o el que mejor sea en el trabajo. No estoy hablando aquí de tener una supernota ni estoy hablando de exámenes. Cuando vemos el concepto que nos da aquí de sabiduría, al final la sabiduría que nos está hablando la palabra es el poder apreciar las cosas y los sucesos conforme a la ley divina y actuar de esta misma manera. No estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de entender lo que está ocurriendo en este mundo sin encender la tele, sin buscar en Google, a través de lo que el Señor nos esté hablando. Y es algo importante, porque yo no sé tú, pero yo hay cosas que no estoy entendiendo de lo que ocurre en este mundo que vivo. Y hay cosas en mi día a día que no entiendo. Y hay sucesos y cosas que me pasan que por muy inteligente que sea, por mucho que estudie, por mucho que vaya a la IA, que parece ahora el mejor amigo de cualquier persona, o sea, no me puede explicar. Porque hay un mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor que solo nos puede explicar Dios. Por lo tanto, el pedir sabiduría no es algo opcional. Pensamos que, sabiduría, pues el que a los pastores, ¿no? Que Dios les dé sabiduría para guiar a la iglesia y que, como al cabecilla, ¿no? Y entonces que en nuestra en nuestro día a día vamos haciendo un desastre ya por donde vayamos. Entonces es importante, de hecho tenemos un gran ejemplo de una persona sabia que fue el rey Salomón. Lo que pasa es que a veces lo usamos un poco de trampa porque digo, le pido sabiduría a Dios porque lo que yo quiero es un coche. Entonces, como pone en su palabra que pide la sabiduría y luego ya Él me dará lo material, y él necesitaba y era consciente que lo que realmente necesitaba era sabiduría, porque necesitaba una guía.
Daba igual cómo fuera el pueblo de rico o de pobre, que si no tenían claro el rumbo hacia donde iban, no iba a valer de nada. Y en nuestro día a día es algo que debemos de aprender. De hecho, es algo que a veces si analizáramos nuestras oraciones de esta semana y tiráramos para atrás, o pudiéramos ver desde arriba todo lo que hemos ido orando, quizá la sabiduría no entraría en ningún momento dentro de nuestras oraciones de la semana. Y es importante que entendamos, como he dicho, el apreciar las cosas y lo que ocurre a nuestro alrededor conforme a la ley divina, conforme a lo que Dios se está moviendo. Porque si no, nos perdemos muchísimas cosas por el camino. Hay sucesos y cosas que entendemos que han pasado porque sí, o qué mala pata, o qué mal día he tenido. Y esto no quiere decir que Dios te dé sabiduría para ser, como he dicho, el más listo y encontrar solución a todo. Pero quizá Dios sí te da paciencia para pasar esa situación, o quizá Dios te da una orden que va en contra de toda lógica y que va en contra de todo lo que pudiéramos pensar. Entonces es importante entender que para este tiempo que estamos viviendo, para nuestro día a día, es necesario que nos guíe el que sabe todo. Y el único que sabe todo, lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá más adelante, es Dios. Y tenemos la palabra, pero la palabra también necesitamos sabiduría para comprender todo lo que nos pone en su palabra. La palabra no es un libro más que se lee de manera histórica, porque la puede leer cualquiera. Cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera recibe sabiduría y entiende lo que está poniendo en la palabra. Por lo tanto, es importante el decir, sí, yo leo la Biblia, pero hay que comprender y hay que entender lo que la palabra nos está hablando. Si no, cogeremos la Biblia simplemente para buscar el versículo que necesitamos o para ver la respuesta que yo quiero, busco una historia y esa historia la uso como precedente para hacer lo que yo quiero hacer y no tiene nada que ver para lo que fue creada. Pero hay algo importante porque aquí dice que Dios da a todos sabiduría, dice abundantemente y sin reproche. Y quiero dejar claro que estamos hablando de sabiduría, ¿vale? No es una predicación a base de pide todo lo que quieras a Dios y te será dado, ¿vale? No quiero salir en ninguna página de gente rara, ni de teorías, ni de profetas raros. Simplemente quiero que quede claro que estamos hablando de sabiduría, ¿vale? Esa traducción va a ser rara, esa parte, no hace falta. Que estamos hablando simplemente de sabiduría, ¿vale? Lo que te está diciendo la palabra no es que pidas lo que quieras a Dios y Él te va a dar de manera abundante y sin reproche, ¿vale? Estamos hablando de sabiduría. De hecho, cuando tú pidas sabiduría, entenderás que hay muchas cosas que estabas pidiendo materiales que no las necesitabas y que estabas invirtiendo demasiado tiempo en tu oración, en pedir algo que Dios desde el primer momento te dijo que no. Entonces, entendamos que estamos pidiendo sabiduría. Pero hay una parte, hay un pero, y hay un pero que nos da que en el versículo, que dice, el versículo 8, pida con fe, no dudando nada. Y ya es aquí donde se empiezan a complicar un poquito las cosas, porque para ciertas cosas sí que pedimos con fe. Quieres algo urgente, algo que lo necesitas ya, y entonces así oras con toda la fe del mundo, o no sé por qué, de repente llegas a un retiro y parece que con la inscripción iba a un tanto por ciento de fe muchísimo más alto, porque esas oraciones tuyas incrementan y son de muchísima fe, y luego ya cuando vuelves parece que ya era la cobertura de lo que estaba ahí arriba en Prades, hay un alto porcentaje de fe ahí arriba, y cuando vuelves ya parece que tus oraciones no tienen esa misma fe. Y es aquí donde entendemos este concepto del que estamos hablando esta mañana, porque es que todos pedimos a Dios, pero no todos lo hacemos creyendo que Él lo hará. Y parecerá un poco raro, pero es así. Y cuando la palabra nos lo advierte es porque nos pasa. Muchas veces oramos al Señor y pedimos cosas al Señor, pero realmente no creemos que Él las pueda hacer. De hecho, a veces nuestro mensaje es contradictorio. Le estamos pidiendo que el Señor nos dé algo, pero a la vez que estamos orando,
estamos pensando de qué manera puedo conseguir ese algo. Entonces, le pedimos al Señor, pero yo por mi parte, no sé si a veces pensamos como, bueno, quizá tiene mucho trabajo, voy a ir adelantándole el trabajo para conseguir esto que yo necesito o esto que le estoy pidiendo. De hecho, te podría decir que quizá las oraciones donde hay 100% de fe son muchas veces las únicas en las cuales ya hemos abierto todas las puertas y todas se han cerrado. De hecho, quizá ya has probado todo, ya has probado amigos, has probado al pastor a ver si te daba el dinero, has probado a otro a ver si te daba no sé qué, has ido al banco, no es como idea, no pidáis dinero al pastor. Has ido a los bancos, has hecho cualquier cosa, has hecho un vídeo que viste en YouTube de clic aquí, te enseñaré cómo ganar 1000 euros en solamente 2 minutos, has probado todo, entonces cuando ya no has llegado ahí, ya entonces va toda mi fe al Señor, ya me pongo de rodillas, ya voy a ayunar, ya voy a orar, porque ya es como mi última y desesperada respuesta, ya solamente puede venir de Él. O ya mi última y desesperada respuesta sobre sanidad, ya he probado todo, he probado el método que me dijeron, he ido aquí, he ido allá, entonces así ya como mi única salvación ya viene Él. Entonces no es una relación de fe, sino es una relación de última y desesperada, de mis salvavidas. El único que me queda ya es Él, entonces ya o eres tú, Señor, o ya se acaba aquí mi esperanza. Pero entonces eso no es una relación con Dios. Es como si solo fueras a comer a casa de tus padres cuando ya tuvieras hambre y cuando ya no te quedara nada. Ya te pegas todo el día por la casa, te pegas todo el día en la calle, no pisas la casa, haces lo que quieres, como ya ningún amigo te invita a comer, ya entonces ya aparece por casa y dice, hola, aquí estoy. Eso no es eso nadie tiene ese concepto de familia ni de relación, ¿no? Como el que se casa y cada uno hace su vida por separado y de repente se encuentran en algún sitio y se acuerdan que eran un matrimonio. Pues a veces nos pasa eso con el Señor. Nos hemos entregado su vida a Él, nos hemos comprometido con Él, pero solamente lo utilizamos para la última y desesperada. Entonces, es ahí donde nos habla de esta división que ocurre en nosotros mismos. Es un mismo cuerpo, pero nos está hablando, como he dicho, de dos mentes y dos almas, porque oras por algo, pero tú mismo buscas la respuesta. Crees que el Señor lo puede hacer, pero por si acaso voy a hacerlo yo. Creo que el Señor es lo mejor que tengo, pero esta amistad también es importante para mí. O creo que la iglesia es lo más importante, pero este trabajo me proporciona una economía mucho mejor que la que tenía antes. Entonces, la Biblia nos está hablando que somos semejantes a esa onda del mar, cuando tiras una piedra y se va expandiendo, que va de un lado para otro, pero realmente, va sin ningún tipo de sentido. Cuando van las olas, rompen y según pega el aire, hacia ahí vemos que se van moviendo, ¿no? Tendríamos una fe veleta, podríamos decir. Hacia donde va el aire es donde indica. Y nosotros no podemos ser cristianos veletas, que ahí por donde va el aire ahí vamos nosotros. Entonces la Biblia nos está hablando que es casi, cuando lees estudios sobre este versículo, es casi, podríamos decir, una ofensa el poder dudar de que Dios lo puede hacer. Estamos orándole a Él, pero estamos dudando que el Dios Todopoderoso quizá no es capaz de hacerlo. Quizá va a necesitar nuestra ayuda o quizá va a necesitar que le ayude, como he dicho, a alguien externo, porque Él no será capaz de hacerlo. Por lo tanto, te puede sonar un poco fuerte, pero yo estoy seguro que yo también lo he hecho muchas veces, el ofender a Dios de esta manera, porque hemos dudado de que Él realmente lo pueda hacer. De hecho, a veces somos tan ofensivos que ya ni siquiera a veces le presentamos cosas al Señor porque ya ni lo tenemos en cuenta como parte de nuestra vida en ese aspecto. Hemos sido capaces de hablarlo con todo el mundo, hemos sido capaces de buscar por todos los lados y de repente hablas con alguien cristiano de verdad y te dice, ¿lo has estado orando o lo has puesto en oración? Pues no, mira, esa parte no la había pensado todavía. Voy a ver que alguien ore por mí. Entonces, es importante que tengamos al Señor nuestra fe plena.
Es aquel que todo lo puede hacer y es el único que puede abrir y cerrar puertas. Por lo tanto, te haría este pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora. Tenemos la falta de fe, que nos lleva a ser arrastrado por las circunstancias, que nos lleva, por lo tanto, a no recibir esa sabiduría, esa respuesta de parte de Dios, y nos lleva a ser alguien inconstante. Y luego tenemos dos tipos de cristianos, los cuales, para ser rápido, los he resumido aquí, que es los cristianos emocionales o los cristianos de fe. Aquí solo hay de fe, pero por si entra algún día algún emocional, también vamos a hablar de ellos para que podamos diagnosticarlos. Entonces, dice que todo esto nos lleva a ser personas inconstantes. Es esta lucha que tenemos interior muchas veces entre la fe y la emoción. Si un ejemplo muy rápido, pues lo entenderás cuando ya he nombrado antes. Siempre se lo decimos a los jóvenes, pero esto no es solo cosa de jóvenes, es también cosa de adultos. Cualquier retiro, cualquier lugar donde sea fuera de la iglesia, en el cual dediques al Señor 3, 4 días, como he dicho, ese aumenta tu fe. Si los pastores ahí se pusieran a comprometer a todo el mundo a hacer cosas, estoy seguro que ahí saldrían todos ya comprometidos con limpieza, con qué día van a venir a ayunar, a orar ese domingo por la mañana. Vamos, tendríamos una lista increíble de gente dispuesta a hacer de todo. El problema es que cuando llamaran el lunes para decir, acuérdate, perdona, pero es que trabajaba, no me acordaba que tenía, bueno, ya cada uno sabe esto. Entonces, es esta lucha que tenemos, y un cristiano emocional no deja de ser alguien que deja que las emociones le aceleren o le frenen. Por lo tanto, hablamos de alguien que depende del momento. Depende de cómo se encuentra en ese momento. Si lo encuentras en un buen día, pues estará dispuesto a ayudarte con las sillas, estará dispuesto a ayudarte a recoger lo que haga falta, estará dispuesto a comerse todo lo que haya en el kiosco, estará dispuesto a comprarte todo y estará dispuesto a hacer viajes porque se ha levantado bien, ha tenido un buen día, ha desayunado a gusto. Ahora, el día que esa misma persona no le haya sonado la alarma, vaya tarde, cuando ha venido justamente le han rayado el coche en el parking, ha tenido un mal día, entonces ya esa persona no cuentes con ella ni para recoger la silla, ni cuentes con ella para nada. Y esto es peligroso, porque entonces estamos basando nuestro cristianismo en lo que siento. Y entonces entramos muchas veces en el, como pasa ahí fuera, en el así me tratan, así trataré yo también a los demás. Si yo recibo un buen trato de tu parte, recibirás un buen trato del mío. Y esto es contrario a lo que justamente el Señor nos enseñó. El Señor, como antes hemos estado orando, fue el que se entregó, el que dio todo, y te puedo asegurar que no se sentía muy bien en ese momento. Te puedo asegurar que seguramente las emociones que él tenía en ese momento en la cruz, cuando estaba siendo insultado, cuando estaba siendo linchado públicamente y también estaba muriendo por ellos. Y no pensó, mira, pues por ese no, porque este ya me ha hecho enfadar. Mira, o este Pedro, mira que ha habido veces que le he dicho que lo vas a hacer y él que no, y yo que sí y él que no, y mira, encima no basó su forma de vida en cómo se sentía. Formó su vida o vivió su vida conforme a la fe que tenía en el Padre. Porque cuando tú vives tu vida conforme a la fe, a lo que Dios te está diciendo, las circunstancias no cambiarán tu forma de ser. Las circunstancias no podrán cambiar tu ministerio o los dones que el Señor te ha dado. Porque, como he dicho, el mundo pues, te puede quitar la alegría del momento, te puede hacer feliz, pero el mundo no te puede quitar lo que el Señor te dio. Entonces eso siempre es algo que recalco con los jóvenes. El diablo no te puede quitar un don o un ministerio o, como se dice, un llamado que el Señor te dio. Siempre vamos a ser nosotros quien se lo vamos a entregar a Él. Porque es algo divino, es algo que no se compra. Yo no puedo llegar y por mucho que quiera decirle a Noa, venga, nos cambiamos el ministerio este domingo, dame tu voz que voy a cantar yo la alabanza, que estoy
estoy harto ya de estar siempre en los ensayos y nunca poder participar. O sea, no. O sea, no creáis que suba, porque no va a ocurrir ese don y el culto va a ser un desastre. Entonces, nosotros no podemos ser cristianos que se mueven por los sentimientos. De hecho, es algo importante porque el versículo nos está hablando de una persona inconstante en todos sus caminos. Y creo que la palabra lo recalca muy bien al decir todos sus caminos. Porque si no, a veces pensamos que el dejar la iglesia es la solución a esta división interna que tenemos nosotros. Pensamos que bueno, si dejo la iglesia, entonces ya mi vida ya estará solo enfocada en hacer lo que yo quiero. Y cuando una persona es inconstante en la iglesia, va a ser una persona inconstante dentro y fuera de la iglesia. Y cuando una persona es inconstante, por mucho que esté en la iglesia, si no lo soluciona de manera interna, la iglesia y este lugar no es mágico. O sea, yo lo he visto y trajeron ladrillos como el de aquí al lado. O sea, no vino ningún ladrillo especial, ni bendecido, ni nada. O sea, es igual que cualquier otro edificio. Por lo tanto, esta división interna que tenemos en nosotros no se va a solucionar por huir de donde estás. No nos damos cuenta que la falta de sabiduría nos hace que nos arrastremos y vayamos de un sitio para otro. Y pensamos que el problema es el lugar y nos olvidamos de que el problema lo llevamos nosotros ahí donde vayamos. Porque no es el lugar, no son las formas, es una manera de vivir interna. Entonces es importante entender que Dios nos está hablando de dejar esos vaivenes de la vida, de dejar un día voy por aquí, otro día voy por allá y tener claro por qué hacemos las cosas. Y que tú te levantes por la mañana y cuando lo primero que hagas o lo segundo, después de mirar el móvil y ir al baño, pues depende ya cada uno, y te pongas delante del Señor, tú tengas claro cuál es el propósito con el cual te has levantado. Y que luego el Señor te pueda sorprender. Pero yo tengo que tengas claro por qué te levantaste esta mañana y viniste a la iglesia hoy. Que no sea, pues, no sé, lo hago cada domingo. Me lleva, mi familia va para allá, pues yo como el viento iba para allá, pues yo iba para allá. Famosa canción de Vicente, pues ya la sabéis, Sal 150, lo que nos dice que ahí, donde va Vicente, pues donde va la gente va Vicente. Entonces, a veces nosotros somos así. De hecho, nos lo tomamos como una manera, como una forma de vida, el cristianismo. Lo hemos añadido casi a una tribu urbana. Están los raperos, que tienen una forma de vestir, de escuchar un estilo de música, una forma de tratar a la gente, y están los cristianos, que ya sabes pues la forma de vestir más o menos para un culto, la música que tienes que escuchar, la manera en la que tienes que hablar. Cuando entras simplemente tienes que decirle a todo el mundo hermano, y así no te tienes que aprender ningún nombre, hermano o hermana, claro, dependiendo de... Y ya está, te resulta muy cómodo, que Dios te bendiga, como va todo bien, bendecido, que tengas buena semana, que Dios te bendiga, adiós, y subes al coche y es como si hubieras ido al trabajo, porque no deja de ser una forma de actuar y no es algo con lo cual vivamos dentro. Entonces, es algo preocupante que tengamos, como hemos dicho, esta forma de ser, porque a la hora de tomar decisiones y, como he dicho antes, no soy profeta, pero yo leo la Biblia y según me acerco al final veo que las cosas se ponen más complicadas. Entonces, no es profecía, es simplemente leer la palabra, ¿vale? Y entonces, cuando las cosas se ponen complicadas es ahí donde se ve cómo es cada uno, ¿no? De hecho, pues cualquier deporte, ¿no? Siempre se dice, si este es muy bueno, pero es que los momentos claves pincha, es un pecho frío para los argentinos. O sea, en los momentos en los cuales tiene que estar ahí, no cuentes con él porque se bloquea, no es capaz, puede hacerlo, pero es que siempre a última hora se me pone nervioso. Y yo creo que a veces el Señor nos ve así. Nos ve de fuera y dice, sí, este está bien, pero es que luego en los momentos clave, en los momentos en el cual le toca dar ese paso de fe, cuando controlamos todo,
cuando controlamos nuestro lugar, ahí todo el mundo está, o sea, si tú estás en casa, o sea, pues estás de 10, o sea, controlas tu casa, puede venir el que quiera a casa, que tú vas a estar a gusto, que sobre todo si tienes esa confianza, pues tan tranquilo. Bueno, nosotros teníamos el martes el grupo de Hogar en Casa, venía y Álvaro no le incomodaba nada, o sea, a la gente. ¿Por qué? Porque él estaba en su casa, él primero tocaba la batería, luego hacía su parte de alabanza, les ponía alaba 500 veces, o sea, ¿por qué? Porque está en su casa y él está cómodo, o sea, no va a cambiar su manera de ser. De hecho, si alguno lo habéis visto, cuando llega aquí, sí, toca la batería, pero siempre primero, si os dais cuenta, siempre mira a ver quién hay dentro, si es de confianza pasa y si no se queda un rato ahí esperando y luego ya cuando pasa ese tiempo de vergüenza que dura entre 5 y 10 segundos, ya vuelve a liarla. Y nosotros a veces somos así. Cuando controlamos todo, cuenta conmigo, aquí estoy yo. Porque estoy tranquilo, estoy en mi zona de confort, un culto a las 11, bueno, vale, venga, tengo que madrugar un poco, pero tampoco me resulta muy incómodo, preferiría un poquito más tarde, pero cuenta conmigo, yo voy, lo que necesites, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso a mí no se me va a encantar, pero ¿qué tengo que estar con jóvenes? Tranquilo, yo estoy con los jóvenes, yo les haré un juego, no te preocupes, pero... Y cuando el Señor nos diga, no, que no, o sea, no quería que estuviera con los jóvenes, que justamente quiero que estés con los niños. Hombre, los niños ya se me complica un poco más, no me hacen caso, no me hace mi hijo, imagínate ya el resto. No, pero es que no es aquí tampoco, no es en Pallaresos, es en, no sé, en Irlanda, va. Y, hombre, ahí ya me las has complicado. Ya si no me hacen caso en español, imagínate si no me entienden. Es ahí donde se ve la fe que tenemos. Cuando el Señor empieza a incomodar y el Señor te empieza a quitar esa base en la cual caminamos y nos toca ya dar esos pasos de fe. Porque todo el mundo es muy valiente cuando está en la orilla del mar, controlando ahí, olita, agüita. Pero imagínate que el Señor te dijera, no, pues tú sigue nadando. Recto. ¿Dónde? ¿Aquí donde la boya? No. Tira. Yo ya te avisaré. Y es ahí cuando pensamos, ostras, y a ver cómo vuelvo, me llegarán las fuerzas. O sea, cuando ya deje de ver tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber por debajo mío? ¿Qué peces se moverán? ¿Cómo estará el agua? ¿Cómo tendrán? Pero nos toca dar ese paso. Porque si no, lo que nos va a ocurrir es que vamos a querer hacer las cosas bien, pero siempre vamos a tener esta inconstancia que nos está hablando la palabra, esas dos mentes o esas dos almas. Sé lo que tengo que hacer, pero esto también me resulta cómodo. Imagínate que yo quisiera salir por esa puerta y por la puerta de emergencia. Pues mi margen es así, porque no tengo más flexibilidad. O sea, ya no me da para ir o sea, tendré que elegir irme hacia una o ir hacia otra. El problema es que esa decisión final, si no la has tomado en vida, ya será demasiado tarde cuando tengas que tomarla, porque ya el Señor solo tendrá una respuesta para ti. Entonces, cuando el Señor me hablaba de esta palabra, me hablaba de algo preocupante, porque no es algo, antes decía de broma que no ocurre, pero sí, ocurre en nosotros muchas veces, que es nuestra indecisión a la hora de formar parte del cuerpo de Cristo. Quiero ser parte del cuerpo, pero también quiero tener mi propio cuerpo, mi propia vida. Yo quiero ir donde yo quiera. Yo quiero, oye, a mí esto no me gusta de esta manera, quiero hacerla de otra. Y no nos damos cuenta que el Señor no nos ha llamado a ser individuos que un día se juntan, sino que somos un cuerpo en el cual salen anexos para seguir complementando la forma de trabajar de la Iglesia. Y hay diferentes formas y hay diferentes ministerios, pero que siempre forman parte de un mismo cuerpo. Entonces, en Santiago 4:8, el Señor nos da, menos mal que siempre el Señor es bueno y nos da una salida o una solución, porque si no yo diría, bueno, pues ese soy yo, pero ¿ahora qué, no? Y de aquí, en la siguiente, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
hay esperanza. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como he dicho, qué bueno es que sepamos que el Señor siempre está con sus brazos extendidos para darnos una solución. Y que si hemos vivido o estamos viviendo en nuestro día a día a veces esos momentos de indecisión, de decir, sí, yo sé lo que hay que hacer, pero también tengo mi manera de ser, o también quiero hacer esto, o sí, yo sé que el Evangelio, la palabra es estricta, y sé que su sí es sí y su no es no, pero en mí quizá hay un bueno, hay un pero, hay un vacío legal, y nos queremos autoengañar muchas veces y querer que el Señor venga a nuestro redil cuando no es así. O sea, el Señor es inamovible, el Señor no puede estar donde hay pecado y donde hay esa división. Por lo tanto, nos da la solución, y es purificar vuestro corazón. Aquí nos está dando un ejemplo, una manera para que entendamos los pecadores. Dice limpiar las manos, porque entiende como que es algo externo que viene a nosotros. Pero sin embargo, claro, cuando está hablando de mente, cuando está hablando de alma, nos lo lleva al corazón, que es a lo interno que hay dentro de nosotros. O sea, esto no se soluciona cambiando lo que hay fuera. No hay nada de fuera que vaya a cambiar esto, porque está en nosotros, porque es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de nuestro filtro cuando entra la palabra del Señor, y nosotros entonces ya queremos cambiarla, o como he dicho, ver de esa manera. Por lo tanto, dice purificad vuestro corazón. Un corazón purificado es aquel que está limpio, en el cual no cabe duda ante Él. Es un corazón puro, es un corazón 100% para Dios. No es un 99,9 y una decimilla para nosotros. Es un corazón 100% para Él, en el cual solo hay espacio para Dios, en el cual no cabe duda. Una mente, una alma, un corazón. Entonces no caben más. Dios no se comparte. No hay forma de decir, bueno, 2 mentes, 2 corazones, 2 almas, 2 dioses. Mi Dios y lo que yo haga, que también a veces nos tenemos como Dios. Por lo tanto, debemos ser cristianos, podemos decir, cristianos dependientes, o sea, que solo depender del Señor. Que si yo no estoy tomando una decisión por Dios, o sea, me tiene que incomodar. Si yo me he levantado esa mañana y no he tenido ese tiempo para estar con Él porque me he liado con otras cosas, que vayas y digas, que aunque sea en el coche, o sea, aunque sea estos 2 minutos, voy a dedicárselos a Él, porque no puedo empezar mi día si no me pongo en sus manos. Que cuando tomes decisiones, como he dicho antes, aunque sean cualquier tontería, que sepas que Dios avala esa decisión, que sepas que es lo que Dios haría, y que como a veces pensamos y decimos, no, es que los discípulos lo tenían fácil porque siempre tenían a Jesús, y si hacía algo mal, Jesús les pegaba una colleja y le decía, no, eso no. Pero no somos conscientes de que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro día a día. Lo que pasa es que a veces el Espíritu Santo nos pega una colleja y pensamos, uy, vaya aire más raro que está haciendo por aquí. Y obviamos que es el Espíritu Santo el que nos está incomodando. Y dices, es que me siento tan raro en este trabajo, me siento tan raro cuando estoy en este bar, no sé qué será algo que me ha sentado mal, la comida o algo. Y es el Espíritu Santo que nos está incomodando, pero nosotros ya hemos obviado tanto al Espíritu Santo que ya no somos capaces de reconocerlo. Entonces, lo que yo te llamo en esta mañana es que aprendamos a vivir por fe. Aprendamos a entender que lo único que necesitamos es a Dios, y que Él sea el que nos guíe, en dejar de vivir por cómo me siento. Según me siente hoy, veré cómo de cristiano me siento. Entonces, dejaremos de ser veletas guiados por las circunstancias. Hoy, ¿cómo está el mundo? Pues sí que está mal. Y ya cambiaremos nuestra forma de pensar. Porque sí, el mundo está mal, pero mi Dios no ha cambiado. Por lo tanto, sí, quizá yo hace 5 años tenía un mejor trabajo, pero el Dios que me sacó de ahí es el mismo Dios que me dio un trabajo, es el mismo Dios que me va a guiar, y Él no cambió en ningún momento. Nosotros somos quienes cambiamos, quienes vivimos circunstancias diferentes, pero Dios se mantiene firme y no hay nada que le pueda mover. Por lo tanto, si tienes que seguir un rumbo, si tienes que darle el rumbo de tu vida a alguien, te recomiendo que sea Él.
porque es entregárselo a alguien que sabe lo que pasó, el presente y lo que pasará. Entonces, ante la duda, yo prefiero ir con el que sé que gana. Porque igual que cuando juega, venga, no voy a poner ejemplos de fútbol porque está claro, ¿no? Cuando tienes que apostar por alguien que gane la Champions, pues no hace falta decir con quién irá, ¿no? Pero cuando sabemos si nuestro futuro está en juego y si yo tuviera que dejarle en mis manos, si yo tuviera que dejarle en mis manos mi vida, de forma literal, se la dejaría a alguien con el cual tengo confianza, con alguien que sé que no me va a fallar. Entonces no se la dejaría al primero que pase por acá, no. Con nuestra vida, o si tuvieras que dejarle al cuidado a alguien de tus hijos, se lo dejarías a alguien de confianza, alguien que sabes cómo es, alguien que sabes cómo lo va a tratar porque ya lo has visto. Y a veces nosotros dejamos nuestra vida y nuestras decisiones en cualquiera. Entonces yo lo único que quiero hacer para cerrar este tiempo es que podamos orar y pedirle al Señor primero perdón, porque seguramente, como te he dicho, yo soy el primero que muchas veces he encontrado esa división en mi vida, en muchas áreas, y no siempre le dejamos al Señor el control de todo, porque a veces decimos, esto sí, esto ya veremos, esto todavía. Que le dejemos a Él, que dejemos de ser esas personas inconstantes en nuestros caminos, que seamos capaces de confiar plenamente en Él. Que solamente sea su sabiduría la que nos guíe y no la que nos proporcionen otros. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y cada uno sabe, como siempre se dice, de qué pata coge a uno, ¿no? Te quiero pedir que ahí donde estás puedas entregarle al Señor esa área en la cual todavía tenemos esa división en nosotros, que todavía estamos dudando hacia dónde tirar y que podamos orar para ser una persona firme, con un corazón dedicado para Él, con unos pensamientos dedicados para el Señor, para un alma que un día se pueda encontrar con Él. Porque esa también es la única manera en que como iglesia podamos ser uno.